Bello. Bueno, ahora sí vamos a comenzar el programa. Y estábamos hablando de Ana Gabriela Pérez. Ana Gabriela Pérez es psicóloga, fue durante varios años directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. La Universidad Católica Andrés Bello es la universidad de la Orden de los Jesuitas, una universidad muy prestigiosa y que se ha caracterizado históricamente por ser la formadora de la vanguardia política e intelectual venezolana, o de una parte de la vanguardia política e intelectual venezolana. Bueno, bienvenida, querida Ana Gabriela, que Dios te bendiga, qué chévere que estás aquí. Un placer de estar aquí, Alexis. Lamentablemente tenemos que hablar de algunas cosas que no son gratas. Por ejemplo, hemos venido observando de una manera desgarradora cómo la educación venezolana ha venido siendo destruida sistemáticamente por eso que llamamos la bandidocracia castrochavista, o sea, por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, comprometido con el comunismo cubano, con el fundamentalismo musulmán, con el narcotráfico, con la guerrilla colombiana, con la Rusia de Putin, la China comunista, Corea del Norte, o sea, con todo lo que es la escoria política de la humanidad. Entonces, el resultado de eso ha sido la tragedia espantosa que vive Venezuela. Y en medio de esa tragedia espantosa, la situación realmente devastada de la educación, ¿no? Bueno, porque la educación además es un tema neurálgico. O sea, todo el que ataca cómo se educa, cómo se forma, o sea, lo que va a ser el intelecto, lo que tiene capacidad crítica en un país, de alguna manera busca mantenerse en el poder. O sea, en la medida que tú mantengas a las personas bajo una ideología y no le permitas tener un pensamiento crítico que aborde y que les permita expandir su conocimiento, obviamente vas a tener formas de control, ¿no? Y creo que la educación siempre ha sido un aspecto donde el gobierno, el régimen, ha tenido un especial foco para instaurar su ideología, la manera de formar dentro de esta gringolas que no le permita ni a los niños ni a los adultos poder pensar por sí mismos, porque justamente serían muy críticos a lo que está ocurriendo. Sí, una educación para la obediencia y la sumisión, y no para la actitud crítica y protagonista y participante de la gente. Sí. ¿No? Sin embargo, lo que yo he visto que ha ocurrido es que ellos no han podido instaurar un sistema como de repente vimos en otros países, en el mismo Cuba, donde sí veíamos niños criados y formados bajo el fusil y la adoración al Che. Creo que no se ha logrado porque Venezuela tenía una vena democrática muy fuerte, pero sí se hay... Y unos padres de familia muy combativos, ¿no? Sí, y creo que además ha mantenido, hay como una resistencia de fondo en los venezolanos, los que hemos estado durante todo este tiempo y los que han estado en algún momento y han tenido que salir para cubrir y cuidar a sus hijos. O sea, si recuerdas, desde hace mucho tiempo con Mis hijos no te metas, fue una de las primeras batallas importantísimas que se dio en Venezuela justamente para proteger la educación, para que no se instaurara una ideología y un sistema y se pervirtiera incluso los textos que se querían intervenir. Sí, porque y se logró que educación era ideologización. Exactamente. Y es interesante porque creo que como no lograron de alguna forma meterse a ese punto, lo que han hecho es destruir. Entonces, por ejemplo, las universidades, que son los centros de pensamiento crítico más importantes, no tienen subsidio, no tienen apoyo, no tienen infraestructura, o sea, se les ha hecho una guerra sistemática para que no puedan realmente formar plenamente al profesional que necesita el país. Sí, además en los países donde hay una capa poblacional pobre, hundida en la pobreza, una capa importante de pobre, la educación es el gran instrumento de ascenso social. La educación es el gran sí, hay gente que dice que el mejor programa social no son los subsidios, sino garantizar la educación y la salud de la gente. En este caso estamos hablando de la educación. Así es, y por eso el gobierno también ha generado muchos sistemas paralelos a las universidades. O sea, no pudo con ellas, entonces yo creo una serie de instituciones que asuman como una especie de saber paralelo donde ahí se da todos los recursos del Estado para que las personas quieran formarte en estos sistemas paralelos, donde se forma este pensamiento mucho más alienado, ¿no? Y se le hace una trampa a los pobres estudiantes, porque se gradúan en unas universidades tan mediocres desde el punto de vista de la enseñanza que después llegan a la sociedad y no son competitivos. Sí, además paradójicamente hay un mensaje que dice, cualquiera, no tienes que ser universitario, pero yo
todo el mundo tiene que ir a la universidad y a las universidades, yo creo universidades, entonces estás dando la falsa expectativa de que vas a tener una carrera profesional que después no sirve. Y entonces tienes a médicos formados en un sistema paralelo de medicina que no tienen los requisitos de exigencia que realmente necesita, y entonces lo último que ellos hicieron fue tratarlos de acoplar al sistema formal que había en la central de medicina, y por supuesto los profesores decían, es que yo no puedo meter a esa persona a tomar decisiones porque no está a la altura de lo que necesita para un médico. Entonces, y eso frustra mucho realmente a las personas, es un engaño, es realmente una farsa, ¿no? Es una farsa importante. Otro lamentable engaño a nuestra población. Fíjate tú, una cosa, yo te comenté en una conversación que el padre Luis Ugalde, que es un educador muy destacado de Venezuela y una de las figuras de la Universidad Católica. Fue rector durante muchos años. Muchos años, sí. Entregó mi título. Y es una persona, es un sabio realmente. Yo le tengo una gran admiración y un gran cariño porque lo considero un hombre sabio, ¿no? Sí. Entonces él decía que lo que más le dolía, lo angustiaba, le creaba realmente un escozor, es ver cómo la universidad está perdiendo profesores y estudiantes. Se están yendo los profesores y se están yendo los estudiantes. Sí. Es un fenómeno de huida, de fuga, de talento realmente desesperante, ¿no? Sí. Creo que es interesante conocer algunas cifras para tener una visión más clara, porque es que, bueno, yo soy una visión también muy optimista, como siento que el padre Ugalde también es, sí, ¿no? Y en la última encuesta de Encovi, si bien ha disminuido casi en un 10% la asistencia a los centros universitarios, incluso a los últimos años de bachillerato, que eso es un número importante de personas, claro, si lo ves en los millones de la población. Sin embargo, todavía hasta los 24 años, el 70% de las personas asiste, según una encuesta que es la que consideramos que es la única que tiene algún tipo de vigencia y validez en este momento en Venezuela. Eso significa que todavía hay bastante personas y familias que consideran que la educación es necesaria para sus hijos y están asistiendo a centros de educación. Incluso ha aumentado el porcentaje de cómo los centros privados de educación sustituyen a los centros públicos de educación. Lamentablemente, obviamente, ya a nivel universitario se ha reducido de una forma más significativa porque las personas no tienen realmente el dinero para mantenerse en la universidad. O sea, no es ni siquiera porque la Universidad Católica, por ejemplo, hizo muchísimos intentos de becar estudiantes. Se dieron 100 becas en la Escuela de Educación, justamente para fomentar la formación de profesores. 100 becas, donde prácticamente tú querías estudiar educación, tenías garantizada la educación completa en la Universidad Católica, en la Escuela de Educación. ¿Y qué decían los estudiantes? Ellos entraban y después no tenían cómo pagar el almuerzo, no tenían cómo ir en transporte, no estaban alimentados en la mañana, no se podían concentrar, preferían salir a trabajar al mercado laboral o irse del país, que es lo que realmente está ocurriendo. A Colombia, a Perú, a Ecuador, a lugares donde ellos puedan, esta edad particular, generar recursos que van a mandar a su familia para poder mantener a las familias, porque la situación económica es muy grave. Y como complemento de eso, entonces los profesores con unos sueldos miserables que no les alcanzan para imposible. Nada. La rectora de la Universidad Central, que es muy amiga mía, Cecilia García Rocha, me decía que el sueldo del rector no llega a los $40 al mes, una cuestión escandalosa realmente. Sí, yo saqué la cuenta y el mío como directora de la Escuela de Psicología era $20 al mes en un momento dado. Así que realmente lo hacemos por vocación, con una vocación de servicio impresionante. Es que nuestra gente tiene un espíritu de pelea y dentro de nuestra gente los educadores. Ya regresamos, Emigrantes. Hoy vamos a seguir conversando con la profesora Ana Gabriela Pérez. Que las bandas de delincuentes controlan los barrios, la policía no se atreve a entrar en los barrios, están atemorizadas. Además, la policía está infestada de malandrería también. Los grupos políticos llamados colectivos no son sino bandas armadas de delincuentes al servicio del gobierno, o sea, del terrorismo de Estado. Entonces, ustedes tienen que tropezar también con esas circunstancias, ¿no? Exactamente, y eso es una de las cosas, pero de alguna forma lo bypaseamos y se logró llegar. El espíritu que hay en la gente trabajando en Venezuela es muy grande, y creo que lo que se está proyectando con el nuevo Plan País, y también por ejemplo, con algunas iniciativas de las que he tenido noticia de personas aquí en el exterior que también están dispuestas a apoyar, tanto regresar en algún momento dado como hacer un apoyo desde el exterior. Creo que son iniciativas muy valiosas, que también el padre Ugalde habló de eso, claro, de cómo se puede apoyar. Entonces, desde el punto de vista de educación, enfocarse sobre todo en el docente como la pieza fundamental
para fortalecer la educación en Venezuela. O sea, yo me imagino un país, por ejemplo, donde el docente sea como el veterano americano aquí. Claro. Donde tú llegas y por ser maestro te den todos los privilegios habidos y por haber. Todo el mundo va a querer ser maestro y del mejor maestro del mundo. Entonces creo que habría que cambiar la mentalidad. Y en Finlandia, ¿no? Exactamente, que son países entonces con un nivel de educación de muy alta calidad. Y donde el maestro es un héroe de la sociedad en sitios como Japón y Finlandia, precisamente porque son los que tienen en sus manos la suerte del futuro de las nuevas generaciones. Sí. Ahora fíjate tú, la relación de ustedes con esos dirigentes de barrio. Esos dirigentes de barrio son unos héroes, ¿no? ¿Ah? ¿Era una buena relación? Sí, siempre ha sido. Es que esa es la puerta de entrada. Si tú no tienes esa vinculación, no puedes entrar a los barrios. Pero como la universidad ha estado tantos años ahí, se le reconoce su prestigio y que cuidamos, tratando de cuidar siempre a la comunidad. Y eso te da una puerta de entrada que es esencial. Y en el intercambio con el empresariado, con las empresas, porque las empresas en Venezuela también han sido vapuleadas por el gobierno. Prácticamente el aparato productivo ha sido destruido, ha sido arrasado. ¿Cómo era la relación de ustedes con las empresas? Depende de las iniciativas que se generaran. Muchas estaban, como tú dices, no tenían recursos para invertir en algunos proyectos. Creo que todavía quedan grandes empresas como Polar y algunos bancos, algunas empresas que tienen, sí hay responsabilidad social y a través de esas iniciativas se podían lograr algunas iniciativas. Y en este último minuto dime, ciencia y tecnología, porque es que he oído decir que en el Plan País de la oposición el esquema de ciencia y tecnología está como un poco ausente. ¿Se ha corregido eso? No tengo, porque no tengo la vinculación tan directa con los que están desarrollando el programa Plan País, pero totalmente de acuerdo contigo de que es un elemento esencial, porque una de las cosas que más ha afectado es justamente la falta de formación en matemática, en ciencia, en la parte incluso de ciencias sociales. Esas son carreras que la mención en la Universidad Católica tuvieron que reducirse al punto de cerrarse porque no había suficientes estudiantes para formarse en ese área. Y los institutos de investigación los han acabado. Pero es que también. Si no tienes plata para pagarle al docente, ¿cómo vas a poder, por ejemplo, renovar la infraestructura que necesitas para poder tener laboratorios que formen a los ingenieros y que formen realmente al profesional que va a enseñar ciencia y tecnología? Ahí hay toda una labor grande que hacer, definitivamente. Bueno, Ana Gabriela, muchísimas gracias por tu elocuencia y tu orientación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy a la orden. Ya regresamos con Maru Pardo para hablar de aspectos educativos aquí en los Estados Unidos. Ya volvemos.